voy a Jerusalén, allá voy a ser maltratado, allá me van a escupir, allá me van a matar y me van a enterrar y al tercer día voy a resucitar. Lo primero que se le ocurrió a Pedro fue decir, de ninguna manera te ocurra esto. Así somos nosotros. Y llegaba ese momento en el que, ¿cómo se llama? En el que el Señor se preparaba para ir al cielo y el desarrollo del plan de Dios ya iba a estar fundamentado en la presencia del Espíritu Santo en la tierra y por supuesto la presencia de la iglesia que ese Espíritu Santo iba a dirigir para que, ¿cómo se llama? Para que pudiéramos lograr lo que tenemos que hacer. Entonces le voy a pedir que vayan a Juan capítulo 14, estamos luchando allá atrás. Si quieres, Aldeir, puedes apagar la Matrix por un momentito y cuando lo prendas, entonces lo seteas, el 2, el output 2 y output 3 al canal 2, al input 2. Juan capítulo 14, en algún momento lo conseguiremos, pero dice el versículo 20, Jesús hablando a sus discípulos, ahí está. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Oigan lo que dice el Señor. En aquel día, y está hablando del día que vamos a ver más adelante, en cuando el mundo ya no beberá más, Él dice, en aquel día ustedes se van a dar cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Como les dije, Jesús los está preparando para su regreso al cielo. Él le dice, si me voy, se lo preparo, voy a preparar lugar, vendré para llevármelos conmigo. En el versículo 14, Jesús enfoca la importancia de la experiencia cuando le dice a ellos, ustedes ya conocen el camino. Y cuando digo la importancia de la experiencia es la importancia de lo que es la realidad de su vida. Jesús le dice, ustedes conocen el camino. Y en el versículo 9, el Señor le dice a Felipe, uno de ellos que se expresó diciendo, ok, Señor, pero nosotros no sabemos ni a dónde es que tú vas y cómo vamos a saber el camino. Y le dijo, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Y el Señor le dice, pero tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Se fijan? Jesús les dice, viene la hora en que ustedes tienen que pararse por sus propios pies. Y les dice, pero ustedes saben cómo hacerlo. Pero ellos dijeron, ¿qué es lo que sabemos? Porque ellos estaban acostumbrados a que se levantaban por la mañana y el Señor decía, no vamos para la izquierda, no vamos para la derecha. ¿Verdad? Pero ahora el Señor los estaba preparando para una nueva etapa de la vida en la que Él iba a estar en el reino de los cielos. Y entonces Felipe le dice, pero nosotros no sabemos de eso. Y el Señor le dice, wow, tanto tiempo que estamos caminando juntos y tú me vas a decir a mí que tú no sabes de eso. Fíjense, vamos al Evangelio de Juan capítulo 14 y vamos a leer toda la historia para que se sientan más cómodos. Juan 14 del 1 al 20 dice la Escritura, no se angustien, el Señor Jesucristo hablando,
Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, la expresión está bien gramaticalmente con signos de admiración, como, pero bueno, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y ese es un punto importante, porque como yo siempre he dicho de mi país, en mi país todo el mundo es hijo de Dios y todo el mundo está pegado con Dios. No importa si nunca en su vida han dicho una palabra de oración, no importa si nunca en su vida han escuchado el mensaje, si nunca en su vida han tenido un momento de adoración a Dios, ellos dicen, no, Dios es lo primero. Pero la palabra dice que el mundo no puede aceptar el Espíritu Santo porque ni lo ve ni lo conoce. Ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, dice, en cambio, sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí está la historia, ahí está la expresión, ahí está la dinámica, que es lo que tenemos que entender. Y tenemos que entenderla porque nosotros la vivimos. Tenemos que entenderla porque es nuestra propia realidad de la que estamos discutiendo. Tenemos que entenderla porque nosotros tenemos las mismas luchas y los mismos fallos que tenían esta gente en su relación con Dios. Y qué diferente es la opinión de Jesús. Fíjense cómo Él nos abre los ojos, porque nosotros nos imaginamos cosas y opinamos cosas con respecto a Dios, con respecto al cielo, con respecto a la vida, a la muerte. Y muchas veces esas cosas son sin fundamentos. No tenemos de dónde sacar esas opiniones. Pero el Señor Jesucristo aquí nos ayuda
a entender la dinámica, nos ayuda a que veamos los recursos que Él ha traído a nuestras vidas, nos ayuda aún a entender nuestra propia naturaleza. Yo quiero resumir esto hablando de específicamente 3 principios que nos ayudan a evaluarnos y a determinar la realidad de mi fe, a determinar la realidad de mi propia experiencia. En el versículo, el primer principio que voy a hablar es el principio que yo le llamo el principio de la fe. Y en este sentido, quiero relacionar, por lo que la palabra enseña, lo que es la fe con resultados. Porque tenemos un concepto de fe muchas veces que es como, wow, si me siento positivo, eso es que es fe, ¿verdad? Si, no sé, si me levanté hoy como con ánimo, tengo fe, ¿verdad? Si me responden bien, la primera gente con que yo hable, estoy en la fe. Pero no. En la palabra las cosas son diferentes. En el reino del Señor las cosas son diferentes. En el principio de la fe tenemos que ver que la fe está ligada a resultados. La fe no es solamente una inspiración. La fe no es solamente una aserción. La fe es esta vivencia que lo que ahora esperamos o por lo que ahora aspiramos eventualmente se hace concreto. Por eso dice Hebreos 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos ahí en la dinámica, en la discusión, en el entendimiento, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿qué pasa cuando hay fe? El que cree en mí, ¿qué? Las obras que yo hago, las hará. El apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Eso es quizás una inspiración, un gasecito que se te atravesó en el estómago, un fresquito que entró por ahí y te hizo sentir bien. Pero si hay fe, hay obras. Si hay fe, hay resultados. Eso es lo que dice el Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará y aún las hará mayores. Bueno, cuando tú le estás hablando a alguien de la palabra o del Señor, que tú sabes que no tiene una vivencia, ellos te dicen, sí, yo creo, pero cuando se habla de hacer y del resultado de la fe, el fruto, el testimonio, no hay nada. No hay nada. Yo siempre les hago una ilustración del hombre que camina en la cuerda floja o en la cuerda tensa, mejor dicho, de un edificio a otro, y él se para arriba y dice, la gente de que lo ve, que él se va a poner, o sea, a uno le gusta el show y el espectáculo, ¿verdad? Se para ahí abajo y empiezan a darle ánimo y el hombre dice, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar de aquí hasta allá? Oh, sí, tú eres tú eres un experto. Ok, el tipo casa caminando del edificio al otro y todo el mundo aplaude y chévere. Y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo con una silla en la mano? Y dijeron, claro que sí, tú eres bueno. Él cruza otra vez para atrás con una silla en la mano y dice, y ahora lo puedo hacer con esa silla en la mano con un solo pie. Sí, cómo no, tú eres un duro, sí. Y él lo hace y cruza para el otro lado y dice, ahora yo quiero cruzar con un solo pie, con la silla en la mano y con una persona arriba. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Claro que sí, ok, venga un voluntario. Se acabó la fe. Se acabó la fe. Entonces,
la fe sin obras no es real. Y el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, ustedes creen en mí, ¿verdad? Yo les estoy diciendo que me voy al cielo. ¿Y cuál es la reacción de ustedes? Ay, estamos perdidos, se nos va el jefe. ¿Y ahora qué hacemos? Como dicen en el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? Entonces, no, el principio de la fe es algo que rige la vida de cada creyente, por lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Porque en verdad no estamos hablando aquí de un ejercicio personal en la que tú te tienes que poner lo suficientemente positivo para que tú puedas hacer lo que... No. Eso es un concepto errado, por lo menos en términos del Señor Jesucristo. La fe, dice Romanos capítulo 10, nace ¿de dónde? Del oír, y el oír del mensaje de Cristo, del oír de la palabra de Dios. La fe no es simplemente un impulso que nos arrastra a hacer cosas, no. La fe de que estamos hablando es la que nace por una promesa de Dios, por una palabra que Dios da. Entonces usted la abraza, la asume y la recibe. Entonces esa palabra es la que cuando yo la haga va a producir un fruto. Un fruto que el Señor Jesucristo dice, no te preocupes, que eso es autoría mía. El poder que tiene que hacer eso no es el tuyo, es el mío. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Saben, nosotros nos gusta decir esto y usarlo porque para todos nuestros antojos. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que el versículo, dos versículos más para abajo, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, no es que yo me voy a parar aquí en la puerta y digo, Señor, yo tengo fe y te pido que me mandes ahora mismo un bote de 40 pies para yo montarme aquí y que me lleve al río y pasármela. No, te vas a quedar esperando al bote ahí, ni en postalita te va a llegar. Porque hay un contexto en todo esto. Son promesas de Dios. La fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho. Por eso tenemos los pies sobre la tierra, porque Dios dijo que sea la tierra y la tierra fue. Dios dijo sea la luz y la luz fue. Dios dijo que hubieran los animales y hay. Y basados en eso estamos viviendo. Principio de fe. En toda esta real situación en la que Jesucristo no está aquí, el mundo no entiende a Dios, van a haber problemas y dificultades y el Señor no está aquí en cuerpo presente, ¿qué vamos a hacer? Creer. Principio de la fe. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que tienen que vivir tiene que ver con fe. Bueno, Él comienza el capítulo diciendo, confíen en Dios, confíen en mí. ¿Y cuántas veces no lo dice? ¿Cuántas veces? Créanme cuando les digo esto, dijo el Señor. Ciertamente les aseguro, el que cree en mí las obras hará aún mayores. Hay que creer. El principio de la fe es el que nos va a ayudar a vivir en el 2022 con la esperanza de la venida de Cristo. Un segundo principio es el que yo observo ahí y le llamo el principio del discípulo. Y en este sentido, cuando digo el principio del discípulo, digo que el principio del discípulo en el contexto que Cristo está hablando aquí tiene que ver con que la presencia de Dios esté con nosotros. Un discípulo, por la naturaleza de su vida, va a caminar con Dios.
No simplemente va a hacer las cosas para Dios, no simplemente espera a Dios, cree en Dios, sino que Dios va a estar con esa persona. Si ustedes van al versículo 15 de allí mismo del capítulo 14 de Juan, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que les acompañe siempre. El principio del discípulo, el discípulo es aquel que está comprometido con el mandamiento del Señor, como dice ahí, pero contempla inherentemente la realidad de la presencia de Dios. Sí, yo estoy con sus mandamientos, sí, esas son las guías, sí, esa es la seguridad, pero no simplemente está aquí un hombre de carne y de hueso con un montón de reglas escritas y ya. No. Hay una dinámica en la que mi aceptación de los principios divinos me van a permitir experimentar, vivir en la presencia de Dios. Vivir con Dios. Vivir con Dios. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Sabemos que está hablando del Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, le dice el Señor Jesucristo, sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Déjenme aclararle una cosa que aprendí de la palabra. Sabemos, la palabra dice que lo que hace división entre nosotros y Dios es el pecado, ¿verdad que sí? Eso crea división entre nosotros y Dios, y hay mucha gente que vive en pecado, pero ellos dicen que Dios está con ellos. Hay gente que se va a hacer una venta de droga, pero tiene una virgencita en el tablero del carro, o ¿cómo se llama? Un rosario enganchado del espejito retrovisor. Se va a acostar con la mujer de uno que está trabajando, pero anda con su rosario enganchado del espejito del carro. No, tenemos que entender una realidad. Dos cosas. Número uno, Dios está cerca de todo el mundo. Oiga eso. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice que Dios no está lejos de nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Y la implicación más seria es que no simplemente eso está hablando de mí porque soy pastor y porque leo mucho la Biblia y que estoy orando y que ayudando a la gente. No, no. Cuando está hablando ahí, el apóstol Pablo está en Atenas, en medio del Areópago, donde hay chorrocientos de altares a toda clase de dioses, a toda clase de confusión, a toda clase de oscuridad. Hay toda clase de pensamiento por ahí todo entra y todo sale. Y en ese contexto el apóstol dice, Dios no está lejos de nadie. Y yo le puedo decir que yo me acuerdo en mi vida, antes de conocer al Señor, ir a una discoteca, ya los muchachos, los muchachos más grandes, lo que le ponían a uno en la cabeza es cuando tú vayas a bailar por ahí, tú lo que tienes que buscar una muchachita que se deje apretar, tú te metes en lo oscurito y ya tú sabes. Y en una de esas experiencias, yo siento como un momento de vacío. Y me viene un pensamiento a la mente ¿y eso es? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo de la vida? ¿Ya tiene suficiente satisfacción? Y lo que me sentí fue como un vacío. Pero entonces lo que yo hice fue que yo dije,
¿Qué me voy a poner a pensar disparate ahora? Yo tengo esta muchacha aquí, vamos a hacer fiesta. ¿Verdad que sí? No fue hasta que yo vine al Señor y empecé a caminar con Dios y su Espíritu Santo en mi vida y alumbrándome, que Él mismo me dijo: tú dices que tú eres muy buen muchachito, ¿verdad? Que tú nunca hiciste cosas muy malas, ¿verdad? Y que tú eres el hijo de Doña Mary, el mejor de la comarca, muchachito bueno. Y entonces me llevó a mi pasado y me enseñó momentos como ese. Pero para el caso de hoy, ¿sabe qué fue lo que Él me enseñó? Él me dijo: quien te estaba diciendo a ti ahí que eso no era lo que tú necesitabas, era yo. Yo, aunque mis padres me hicieron un muchacho decente y respetuoso de Dios, yo respetaba tanto a Dios que no le ponía la mano. ¿Entienden eso? Entonces, Dios sí estaba cerca. El asunto era si yo le ponía caso. Y eso pasa con todo el mundo. Entonces, punto número 1, sí, Dios está cerca de todo el mundo. Ahora bien, aquí mismo en esta palabra nos damos cuenta que no todo el mundo lo conoce, que no todo el mundo tiene una relación con Él, que no todo el mundo ni cuenta se da de la realidad de Dios. En las palabras mismas del Señor Jesucristo dice que cuando obedecemos su mandamiento, el Padre envía el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. ¿Ve cómo es la cosa? Sí, Dios está cerca de todo el mundo. El problema es si nosotros estamos cerca de Dios. Ese es el problema. Dios a sus hijos, y estamos en el principio de ser discípulo, la gran bendición de ser un discípulo es vivir en la presencia de Dios. Dios es real, Dios no es cuento de camino, no es algo que yo lo voy a averiguar el día que me muera. No, actually en un momento la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivo y Él vive, y dijo Jesucristo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Entonces, el principio de la fe, ¿cómo yo sé si estoy correcto con la fe? Bueno, mira los resultados. ¿Cuál es la obra de tu fe? Número 2, el principio del discípulo. Dios vive con el discípulo. Dios está presente y hay una relación. Entonces, yo me puedo chequear a mí mismo. Yo tengo una relación con Dios. Yo aprendo de Dios. Mi vida se está ordenando por lo que Dios piensa, por lo que Dios dice. Y por último, está el principio que yo le llamé de la conexión. Es el principio de la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, lo importante es estar conectados. Yo era decente, mi mamá, yo creo que yo nunca dije una mala palabra delante de mi mamá. Y yo dije algo malo un día y yo me acuerdo que me hizo reconocer su mano en San Pedro de Macorís. Muchacho, ¡pa! Me enseñaron a respetar a los adultos cuando yo andaba en mi barrio, los muchachos decían: ese muchachito es bueno, ese hijo de Doña Mary es buena gente. Porque sí, yo realmente nunca hice drogas, yo no iba a prostíbulos, yo ni bebía ni fumaba, nunca me gustó. Pero hay algo más que eso. Cuando Dios te cambia, parte de la realidad de la nueva naturaleza es que nos conectamos
conectamos con el cielo. Y no con el cielo la cosa, sino con el Rey de los cielos. En la discusión ahí con Felipe, y con, ¿cuál era el otro? Con los discípulos ahí, él les dijo con Felipe, ¿fue Felipe que yo dije? Ok. Con ellos ahí, él les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y en el verso 20 dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Óyeme las palabras del Señor. Él se va y dice que Él ido, nosotros vamos a tener conciencia, una forma de verificar de que estamos en Él y Él está en nosotros. Es decir, que hay una conexión. ¿Y qué tal es esa conexión? En Colosenses capítulo 1 dice acerca de Jesucristo que Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si sabemos y entendemos bien lo que es la biología del cuerpo humano, en la cabeza es el centro de procesamiento de todo lo que el cuerpo hace. El cuerpo funciona por la dirección de la cabeza. Al que le quitan la cabeza, ya no le funciona el cuerpo. Es el centro donde se deciden las cosas, donde se ordenan las cosas y aún hasta donde se evalúan las cosas. Si usted se dio un tallazo en el dedo, déjeme decirle que hasta que eso no llega a la cabeza, usted no sabe que le duele. Hasta eso hemos aprendido sobre el cuerpo y la relación con la cabeza. Entonces, en la nueva naturaleza, en la obra que Jesucristo ha hecho en todos nosotros, en el mundo y en aquellos que creen en Él, estamos conectados a Dios. Estamos conectados al Señor. Él no es un vecino extraño. En otras palabras, Él dice, antes ustedes eran extranjeros y advenedizos, ustedes estaban lejos de Dios, pero ahora que Jesús ha muerto por nosotros, ahora Él nos ha reconciliado y ahora le pertenecemos al Padre Celestial. Hay una conexión, estamos conectados, Dios es real, yo le escucho, yo le hablo, yo le canto, yo le adoro, Él me ama, Él me cuida, Él me dirige, Él me jala las orejas. Y todo esto lo hace en la persona del Espíritu Santo, que Él nos dijo que nos iba a dar para que esté con nosotros siempre, para que nos guíe y para que nos dé el poder que nosotros necesitamos. Si ustedes me aman, son mis discípulos, en otras palabras, y le voy a dar el Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, que el mundo no lo conoce y por eso creen que ustedes están locos y que ustedes vienen aquí, que le lavan el cerebro y le sacan el dinero de los bolsillos. Eso es lo único que ellos piensan, porque no conocen no tienen experiencia en la presencia del Señor. Todo esto le digo ahora que estoy con ustedes, dice el Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, eso lo dijo Él antes de Él irse, en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar lo que yo les he dicho.
El Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos encamina, el Espíritu Santo nos hace conscientes de la misma presencia de Dios. Y aún más, en el libro de los Hechos dice que cuando el Espíritu Santo hubiera de venir, recibirían poder y serían sus testigos. Y por eso nosotros tenemos que proclamar el mensaje del Evangelio. Y ese fruto Dios espera de nosotros. Esa obra es parte de la realidad de nuestra fe. Amén. Entonces, yo hablo de esto y yo me siento dichoso y yo me siento feliz. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto engaño por ahí. Hay tanto engaño que caramba, si uno puede conseguir una forma de verificar su fe sin que otro me enrede la cabulla, eso es maravilloso. Entonces, si Dios mismo se puede manifestar a mi vida, si Él se compromete a manifestarse a mi vida, aleluya, yo soy feliz. Yo soy feliz. Porque no solamente soy creyente cuando estoy aquí adentro, sino cuando estoy allá afuera, cuando estoy en medio del problema, cuando está lloviendo, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay felicidad. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Así que terminando esta conversación, la quiero terminar con una ilustración que Jesús puso sobre esa pertenencia, sobre esa dinámica, sobre esa interacción entre Dios y nosotros. Él dijo en Juan 15, ahí inmediatamente después del 14 que leímos, yo soy la vid verdadera, y es una palabra que no usamos mucho en el español, pero la vid es el árbol de la uva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí da más fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Fíjense, se fijan en la ilustración, Jesús es como el árbol de la uva, ¿verdad? El árbol que pertenece al cielo, pertenece al Padre Celestial. Pero él habla de que él es el árbol, pero tiene ramas. Y cuando uno camina para adelante se da cuenta que las ramas tenemos que ser tú y yo. Toda rama que da fruto la poda. O sea, Dios tiene unas expectativas con nosotros, Jesús tiene unas expectativas. Nosotros estamos conectados con Él, pero Él espera que llevemos fruto. Pero, si se dan cuenta, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ser cristiano no es firmar un papel de pertenencia a una institución social. Ser cristiano es estar conectado con el Creador de los cielos y la tierra y con su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, verso 5, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús dijo que Él es la vid verdadera. Él dijo que Él quiere que estemos conectados con Él para que llevemos frutos. Dios tiene la expectativa de que cada uno de nosotros lleve fruto en la vida. Hay cosas que Dios espera de nosotros y una de ellas la vimos. Me seréis testigos, me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y dice que para nosotros llevar fruto tenemos que estar conectados. O sea que yo simplemente siendo buena gente, viniendo a la iglesia, dando una buena ofrendita, eso no lo va a lograr. Yo necesito estar conectado con el Dios vivo.
Un Dios que de repente me abre puertas, me cierra puertas, me da ánimo, me da mi cocotazo para que me enderece, pero me ama. Y tiene preparado un lugar para que donde Él está, yo también esté. Así que, hermanos, su palabra es esa. Ya estamos en el día en que tenemos que darnos cuenta de que Jesús y el Padre son uno, pero también tenemos que darnos cuenta si yo estoy en Cristo y si Cristo está en mí. Tú tienes que darte cuenta si estás en Cristo y si Cristo está en ti. Está el principio de la fe con obras, está el principio del discípulo con la presencia y está el principio de la nueva naturaleza conectado, conexión con el Dios de los cielos. Amén. Entonces, yo simplemente quiero animarte a que recuerdes esa palabra. Ustedes en mí, yo en ustedes. Ustedes en mí, yo en ustedes. ¿Pueden decir eso? Ustedes en mí, yo en ustedes. Dice el Señor. Vamos a vivir esa realidad. Y Él lo va a hacer. Él es que nos va a llevar hasta su santa morada en el reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios bueno, te amamos, te bendecimos. Como tú no hay ninguno. Y qué bueno que tú estás vivo. Qué bueno es que podemos orar a ti con preguntas y recibir respuestas. Con peticiones, necesidades y podemos recibir soluciones. Que tú, Señor, nos guías, que nos abres los ojos, que nos corriges en la confusión, que siempre marcas un norte para que tengamos dirección. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, Señor. Ayúdanos a saber que pertenecemos a tu familia, que pertenecemos a tu reino y que tú no descansas para guardar a tus amados. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas con ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.